bienvenidos amigos nuestros, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente aquí en otro capítulo de este podcast Entre Páginas, este podcast que como plataforma cultural FISIC llevamos a cabo durante todo este año y hemos entrevistado a mucha cantidad de gente, muchos amigos, muchos escritores locales, también escritores nacionales. Nos hemos dado la tarea de rescatar un poco las letras para llevarlas a usted, para que usted las pueda ver, para que usted conviva con los autores locales, para que usted sepa que el talento está totalmente esparcido en esta región de manera bastante sustantiva, y para que usted también se acerque a las letras. No hay nada más maravilloso que leer. Leer no hace mejores personas, leer no hace mejores seres humanos. Leer es importante en nuestro desarrollo. Y en este podcast que llega a ustedes gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, estamos tratando de que eso suceda, de que usted se acerque, conozca y nos pueda seguir nuevamente en este podcast. Vale la redundancia, podcast. Estamos aquí con una tremenda amiga y autora que la voy a presentar en un minuto después de la pausa comercial. Vamos a hablar con María José Seguí y de un libro que la ha roto, ¿ya? Así que espérenos, volvemos en un minuto y seguimos con el podcast Entre Líneas. Y ya estamos de regreso nuevamente en este podcast. Pasamos recién una pequeña tanda comercial. Ya tendremos más auspiciadores, todo esto va avanzando. Así que lo prometido es deuda, como siempre digo, después de la vuelta comercial. Estamos aquí con una persona que quiero que ustedes conozcan. Quiero que conozcan su historia, pero también quiero que conozcan lo que está escribiendo y lo que va a seguir escribiendo. Ella es María José Seguí, es médico cirujano y derivó de la medicina a las letras. Cosa no habitual, ¿ya? Pero además, entre otras cosas, vamos a conversar de ella, de su hobby. Ella es patinadora de roller. Mira tú, patinadora de roller. Yo una vez patiné de roller y me saqué la cresta. Y dije nunca más. Sí, pasa normalmente. Está estudiando idiomas, francés. También practica la navegación a vela. No, o sea, aquí hemos tenido personajes bastante multifacéticos normalmente. Que usted sepa que escribir no es una cosa exclusiva. Uno puede tener muchos hobbies, muchas actividades, porque la escritura no es necesariamente algo que abarque todo el día, ¿ya? Pero sí una cosa maravillosa. María José, bienvenida a este podcast, bienvenido a la plataforma cultural FISIC. Un gusto para nosotros tenerte aquí. ¿Cómo estás tú, María José? Muchas gracias, Patricio. Estoy súper bien y muy encantada de estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, María José, conozcamos, para que la gente te conozca un poco. Tú eres médico cirujano. Sí, egresada de la Universidad de Antofagasta. La Universidad de Antofagasta. ¿Estás desarrollando la medicina? Sí. ¿Has estado practicando este tipo de cosas? Porque hablar con un médico no es habitual dentro del mundo de las letras, ¿ya? Hablar con abogados, hablar con psicólogos, es prácticamente carrera habitual, ¿ya? Pero una carrera científica, una carrera como la tuya, que no necesariamente derivan a las letras, es algo especial. ¿Cómo a través de la medicina tú desarrollas el tema? ¿Cómo llegas también a la lectura? Eres una buena lectora, me imagino, una excelente lectora. Sí, cuéntanos un poco de tu vida respecto a ese tema, María José. Bueno, yo creo que no es medicina o las letras, sino yo creo que mi cercanía con la literatura viene desde muchísimo antes de incluso de querer ser médico. En mi familia en general, la literatura y la lectura es algo que se estimula bastante. No estimula la palabra. ¿Qué se incentiva? Que se incentiva, gracias. Es algo que se incentiva bastante y se ha incentivado en mí, en mis hermanos, en mi papá. Y en el colegio donde estudié también tuve la suerte de tener excelentes profesoras de lenguaje. Eso es fundamental. De repente yo tuve unos muy buenos profesores, pero también tuve algunos profesores que eran un desastre. Sí. El primer libro que me hicieron leer a los 7 años era El Lazarillo de Tormes. ¿Quién se banca a los 7 años El Lazarillo de Tormes? Por más obra emblemática que sea, por favor, ¿ya? Sí, en enseñanza básica tuve la suerte de tener a la profesora Julia García y en enseñanza media la profesora Peggy Hernández, las dos excelentes. Y ellas también incentivaban muchísimo el desarrollo del arte literario en los estudiantes. Y si veían que uno tenía talento o si le ponía esfuerzo, realmente te estimulaban bastante. Aparte que no solamente quizás te movían a un lugar donde pudieras tener mayor cariño por las letras, sino que enseñaban bases de redacción bastante importantes. ¿Te incentivaban la creación también? Sí, claro. Eso es fundamental, la creación literaria. No solo la lectura es algo maravilloso, que la lectura tú imaginas, tú puedes viajar, puedes volar y puedes, absorberte en una historia. Pero leer a escribir, un paso fundamental y inmenso, ¿ya? Yo conozco amigos, una vez un amigo me decía, no, es que yo tengo tanta historia en la minería, me ha pasado tantas cosas, voy a llegar a escribirle, voy a escribir un libro. No, si no me acostase, tengo la idea en la cabeza, todo.
han pasado 10 años y todavía no es capaz de avanzar mucho, en que no es llegar a escribir, ¿ya? Claro, o sea, yo creo que es difícil que una persona que no sea un ávido lector pueda escribir algo que tenga bastante consistencia. Hay que tener claramente una beta de creatividad y de estímulo y de inspiración, pero también es importante tener las herramientas técnicas para poder hacer un texto que sea coherente y que sea agradable de leer. Todo tiene su ciencia. ¿Cómo llegaste a la medicina, María José? Quise ser médico desde muy chica. Tenías la vocación Me acuerdo cuando era muy, muy chica, estamos hablando de, no sé, primero básico quizás. Muy chica, sí. Muy chica. Jugaba en el jardín de mi abuelita y tenía plantas y le robaba los perfumes a mi mamá. Y en las botellas de perfumes de Paloma Picasso echaba las plantas de mi abuelita y decía que estaba haciendo curas. Y tenía los frasquitos al lado de mi cama y eran las curas para las enfermedades del mundo. Y usaba esos frasquitos. Y no sé por qué pensaba que las plantas más el alcohol... Estaban vacíos. Estaban vacíos, no los frascos. No. Que le matáis. No, era terrible. Mi mamá le regalaban un perfume ahí como oro el perfume y yo se lo llenaba de plantas y tenía las botellitas al lado de mi cama. ¿Por qué eso? No sé. Pero de chica. Muy chica. De chica sentiste el llamado a la medicina. Supongo, el llamado al la biología. Sí, porque es servir. La medicina al final es un servicio a la comunidad en general, ¿ya? Porque tú estás disponible para los pacientes, no hay nada más maravilloso que ayudar a alguien en su enfermedad. Sí. ¿Te ves bien con el tema de la medicina? ¿Te sientes desarrollada ahí? ¿Estás en tu mundo? ¿Estás feliz en eso? Sí, actualmente sí. La verdad es que estoy en una posición laboral que no es para nada lo que yo pensaba, lo que me iba a dedicar cuando entré a la carrera, pero ha sido algo bien desafiante. Cuento con un equipo de compañeros de trabajo maravilloso. Entonces, la verdad, estoy muy contenta donde estoy. ¿Estás practicando la medicina actualmente? Sí, he practicado la medicina desde que me titulé, ininterrumpidamente hasta ahora, en distintos rubros, pero... Atender pacientes, curar, operaciones, todo eso. Soy ignorante yo un poco en este tema. No. El título de médico cirujano es un poco engañoso, porque que uno sea médico cirujano no significa que sea un cirujano que está operando. Es el título solamente, pero es médico general, básicamente. Principalmente atención y capacitados para hacer cirugías menores, o sea, sacar una uña. Esa es la... No, te voy a pedir una por FONASA, por favor, que tengo que ir a ver al médico cirujano, que ya al médico que hace rato no he ido a ver, y estoy medio perdido. Así voy a sacar una hora contigo para ir a verte. María José, la medicina, pero me dijiste, yo entre otros hobbies que soy patinadora de roller. Ah, sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo patinaba de chica, pero como uno suele hacerlo de niño en los años 90, sin casco, sin rodillera, sin nada. Expuesto a sacar de cresta todo total. Dejando la mitad de la piel en la calle. Y me acuerdo que me gustaba mucho. Y ahora de adulta, hace un par de años quizás, que quise patinar de nuevo. Y sí que me compré patines y sentía que me iba a morir en cada deslizada que hacía. Y tuve la gran fortuna de ir a patinar con toda la personalidad nomás sola al Parque Croata. Y me encontré algunas personas patinando, que son grandes amigos hoy día. Y me invitaron a su escuela, la escuela Mi Roller. Ah, mira. De Antofagasta, la mejor escuela de patinaje de Antofagasta. Sí, también un desconocedor del tema del patinaje. Lo único mío me patina la cabeza, eso, pero no creo que sea lo mismo, ¿no? Sí. Y ahí te dedicaste a la patina. Ahí me enseñaron a patinar en serio, porque yo frenaba chocando con las paredes. Y ahí mi profesor Will me enseñó todo lo básico para aprender a patinar, hice grandes amigos y hasta el día de hoy sigo patinando. Qué interesante parar contra la muralla. Sí, tomaba abuelito y cuando me encontraba con algo frenaba. No sabía cómo frenar de otra forma. ¿Y cómo llegaste después también a la navegación en vela, que tú me decías? Porque eso sí que para mí es sorprendente, que no en general, la mayoría de cosas que tú haces no son mundos que yo conozco mucho. Navegación a vela yo conozco nada. ¿Cómo es la navegación a vela? ¿Cómo llegaste? La verdad yo no llegué, yo simplemente nací porque mi familia son todos navegantes. Mi abuelo... ¿Tienen yate? ¿Tienen todo eso? ¿Tienen ningún yate. barco? Un lining, que es una embarcación para 3 personas de 2 velas, unos láser que son de una vela chiquitita y, bueno, no tan chiquitita, y un Optimist que es el barco, o sea, la embarcación más pequeña para partir navegando, que es como una batea chiquitita con una vela cuadrada, que es imposible que se dé vuelta. el tema de los vientos, el tema de... Sí, claro, tienes que aprender todo eso para poder navegar. Mira, qué interesante. Pero tuve la fortuna de nacer en una familia de navegantes, así que aprendí muy, muy pequeña navegando con mi abuelo. O sea, si yo te paso el bote con vela, tú llegáis donde quieras. Sí, en teoría. O sea, si uno aprende a navegar un Optimist, que es como le decía, un bote pequeñito de una sola vela, en teoría sabe navegar cualquier bote con velas. Pero bueno, claramente hay algunos que son un poco más. Siempre ha sido un misterio para mí la navegación a vela, porque la navegación a vela tiene mucho que ver con los vientos. Sí, con física, los vectores. Entonces, claro, yo, como buen desconocedor, digo, pues si el viento sopla para allá,
el barco debería ir para allá, me da una tontera que el barco debería ir para allá, pero el barco debería ir para otro lado, debe ser la posición de las velas, que son Exacto, cosas que el ángulo de la vela con el viento. me la acaban de explicar totalmente. Sí, Ángulo de vela con ese es el motor del bote a vela, básicamente. Como el viento hace la energía, genera la energía que empuja la vela y hace que el barco avance. ¿Y para dónde? O sea, la embarcación. ¿Y para dónde hoy uno lo dirige con el timón? ¿Eso te apasiona? ¿Te gusta? Yo no diría que es mi pasión. Aprendí porque todos en mi familia navegaban, pero sí me gusta mucho. ¿Y cuál es tu pasión? El patinaje. Ah, el patinaje, ya lo tocamos. Me El encanta. patinaje, ¿te gusta? O Es sea, no podés estar maravilloso. sin patinar. Puedo, pero sufro. Pero sí, he descubierto una pasión realmente grande en el patinaje. ¿Y aquí en Antofagasta dónde están los mejores lugares para patinar? ¿O no hay lugares para patinar? Hay pocos y la verdad es que están en constante lucha por ser preservados porque, por ejemplo, en el parque Neruda hay un skatepark, pero ha sido vandalizado varias Sí, veces, sí lo está he poco visto. cuidado, está muy descuidado. De hecho, hace poco en la misma escuela, mi roller estuvo en redes sociales mostrando lo descuidado que estaba ese skatepark y tratando de llamar a las autoridades, por favor, a ver si podían ayudar a preservarlo. Pero la verdad es que las mayores campañas de restauración las han hecho los propios alumnos y profesores de las mismas escuelas. Sí, yo creo que la autogestión es... Hacemos es una parte completada bailable y No, juntamos dinero para autogestión. arreglarlo. Venido del mundo de la cultura y tengo claro lo que es autogestión, así que sí, porque son prioridades que no son necesariamente las fundamentales dentro de las políticas públicas. Yo vengo escuchando hace rato los skateparks, ya de hecho, Sí. cuando alguna vez los chicos así hicieron protestas, que querían un skatepark nuevo, que la municipalidad iba a poner, que después plata del gobierno, y al final no sé si esas cosas se han realizado, al final no los pierden. La verdad es que se han hecho algunas renovaciones y algunas restauraciones, pero muchas también incentivadas por los mismos alumnos y profesores de las escuelas. Y es triste porque es un espacio de la verdad donde reúne mucho a la comunidad de una forma muy sana. Conviven con los skateparks, con los skates. Sí, nos turnamos las rampas. Pero sí, están los chiquillos en su patineta, creo que se llama. Y nosotros por otro lado con los patines y las bicicletas por ahí también. Qué interesante, mira, si vamos descubriendo Como un de repente- ecosistema interesante. Eso, bueno, vamos descubriendo de repente los mundos que hay detrás de la gente que también se dedica a la literatura, que está escribiendo, que está forjando, algunos que ya son grandes creadores, otros que están abriendo su espacio. Y creo que en lo personal quería que conociéramos un poco a María José, porque hay mucho que vamos a comentar ahora de la obra de ella, que esto para mí fue una sorpresa total. De ahí vamos a hablar, porque de verdad que pocas veces he visto el fenómeno que ocurrió con el libro tuyo, Sí. María José. Así que espérenos una pausa ya comercial, donde vamos a hablar de nuestro querido café literario y volvemos enseguida, a conversar ya, a profundizar un poco sobre este libro maravilloso que tiene María José, que es Una intrusa en la familia, que seguramente le va a gustar cuando hablemos de él, ¿ya? Y le voy a contar algunos detalles de este tema. Así que espérenos un segundo y volvemos enseguida. Y ya estamos de regreso nuevamente después de esta pequeña pausa comercial. Tiene que ir al Café Literario Filsic, porque Café Literario Filsic usted encuentra libros, café con aroma a libros, es una maravilla, el espacio para descansar y todo fantástico, y lo mantenemos con mucho esfuerzo. Así que vaya al Café Literario Filsic, no se va a defraudar. Estamos aquí en nuestro espacio de conversación, en este podcast. Mucha gente cree que este podcast es solamente auditivo. No, nosotros tenemos un podcast que es audiovisual y se da mucho, ¿ya? Este podcast que llega a ustedes gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos ha permitido hacer un esfuerzo por estar acá con ustedes, por conversar, por acercar esto a usted que nos está viendo en su tablet, en su celular, en su smart, ¿cómo se llama la televisión? Smart TV. Smart TV, yo he visto Smart TV esto, entonces esa es la gracia de este tema. Síganos por favor, sigan nuestra plataforma y apoye a lo local, que de repente necesita mucho del apoyo del público, y cuando el público descubre que lo local es de calidad, hay un clic bastante. Y este es el caso. Recién decíamos que les quería hablar de algo, de qué es lo que escribió María José, que para mí fue un descubrimiento. ¿Ya? Me acuerdo en la Feria del Libro, la Filsic, este año, tú de repente nos dijiste, oye, quiero andar un stand y todo, tengo un libro, ¿es posible? Sí, por supuesto que es posible. Ah, fantástico, arrendaste un stand. Yo cuando de repente pasé el primer día, vi un stand con este libro, Una intrusa en la familia, y dije, ¿será? ¿Ya? Cada loco Aquí- con su tema. Aquí hay una diversidad que se respeta. Sí. ¿Ya? Pero de repente como a los 3 días paso nuevamente por ahí y hay un letrero que dice
agotado, se agotó todos los libros, hasta comenzar a tener nuevos ejemplares. Estuviste cerrado como un día y medio entero. Un día y medio. De hecho, menos, porque cerramos, pero las personas seguían llegando a preguntar. Entonces yo dije, por el libro. Así Tati, que... ¿de qué se trata esto? ¿Cómo alguien llega y cierra un stand porque se le acabó los libros? Y supuestamente es un libro y es de ella. O sea, debe haber llevado pocos ejemplares, unos 20, 30 ejemplares. No. Yo un montón de ejemplares he vendido. 150 son. 150. A ver, para que el que no me entiende, vender 150 libros de un ejemplar en una feria ya es algo titánico. ¿Ya? Lo logran autores como Hernán Rivera Tellier, de repente, cuando hace poco lanzó la novela, Isabel Allende con alguna novela que lanzó hace poco, pero no es habitual, ¿ya? Porque son 150 personas que pueden comprar un libro específico, no es algo normal. Entonces me entró la duda, dije, ¿por qué será que había vendido tanto? ¿Qué fue lo que pasó? Y me encontré con este libro, Una intrusa en la familia. Al empezar a leerlo, que fue lo primero que dije, me llamó la atención, primero que está en español y en inglés. Ya dije, esto ya es algo novedoso, ¿ya? Segundo, que está con un nivel de ilustración bastante bonita, distinta a las ilustraciones que uno conoce normalmente. No es una ilustración que se acerque al anime, ni una ilustración que se acerque... Es una ilustración propia, ya bastante bonita, con colores vivos. Y la historia es una historia simple, pero también muy intensa, de un gatito. Entonces, gatos, ya veo millones de personas para amantes de los gatos, más encima esta historia de gatos es maravillosa, gatos, ilustraciones, un libro maravilloso. Dije, bueno, debe haber tenido buenas aceptaciones de ellos. Y conozco a María José, y no digamos que el libro es un precio de oferta, ya, el libro está rematado 2 por 10 mil pesos, ¿ya? De hecho, un libro que vale bastante caro, y me descubro que ha vendido como malo en la cabeza. Entonces, digo, ¿por qué? Entro a leer el libro y entiendo. María José, explícanos, por favor, Una intrusa en tu familia. ¿De qué se trata? Sin llegar a decirles completamente de qué se trata, para que la gente siga comprando, ¿ya? Y ya te lo han preguntado seguramente muchas veces y tienes el discurso claro de qué se trata. Sí, María claro. José. Bueno, el fenómeno, antes de hablar del libro como tal, de la trama, el fenómeno que se dio en la FILSIC, la verdad fue algo que a mí también me sorprendió. Pensé mucho, como no formaba parte del mundo literario en lo absoluto, dije, bueno, voy a poner mi stand, voy a vender mi libro y ojalá a la gente le guste. Y en fin, dije, ¿cuántos ejemplares llevo? ¿50? Dije, no, 100. Y yo conocía mi libro y dije, este libro es muy lindo. Y yo creo que cuando alguien tenga la oportunidad de ver de qué se trata, le va a gustar. Y le tuve mucha fe y dije, 150. Y mucha gente me dijo, pero no te conoce nadie, ¿cómo vas a llevar 150 ejemplares? Te hubiera dicho lo mismo, yo creo. De un libro caro, sí, de tapa dura. O sea, es un libro caro de vender. No el objeto que nosotros decimos. Sí, es un libro estéticamente bien llamativo, pero claro, no es un libro que uno diga se va a vender como pan caliente en 2 días porque cuesta 5.000 pesos, no. Pero yo le tenía mucha fe a la obra. Así que llevé los 150 ejemplares y, como tú bien mencionaste, después de unos pocos días se agotaron. Y llegó más gente a buscar el libro. Entre medio hice el lanzamiento del libro en la misma FILSIC, entonces varias personas tuvieron la oportunidad de ver la exposición. Y para mi sorpresa, cuando cerramos el stand, dejamos un número de contacto y nos empezaron a escribir. Y quiero el libro, así que me contacté de urgencia con la persona que me había ayudado a imprimir el libro. Imprimimos 150 ejemplares más, así como de un día para otro. Con la imprenta fue una cosa muy, muy rápida. Y mientras tanto, los días que no teníamos libro, porque se nos habían agotado todos, empezamos a hacer una lista. Y las personas se empezaron a anotar y hicimos un Excel y empezaron a pagar por adelantado, o sea, estaban reservando su libro, así que cuando llegaron los otros 150 ya estaban casi agotados de nuevo. Alcanzamos a vender, yo creo que unos 40 libros fuera de la lista de espera. Bien. Fue algo muy raro. Más allá de que íbamos a entrar un poco en detalle, sí. Totalmente. O sea, yo, fue genial. Créeme que yo llevo años de decir con este tema, ¿ya? Y suceso como el que tú hiciste, creo que no haberlo vivido antes. Tú lo puedes ver de repente cuando, no sé, ¿sabes qué? Efectivamente, Isabel Allende va a lanzar su última novela, la gente se inscribe y todo. Pero estamos hablando de Isabel Allende, una autora que vende más de 100.000, 200.000 libros en todo el mundo, Premio Nacional de Literatura en Chile, Premio Nacional en Estados Unidos, una autora de fuste, con una industria editorial tremenda detrás. Y sí, agota los libros antes que se vendan. Y no es habitual, ya, en otro autor. Entonces de repente cuando se te agotaron, si tú tenías todos los libros que te llevaban, ya los tenías vendidos, dije, este es un suceso que debe obedecer a 2 cosas. Primero, la calidad del producto, indudablemente. Y segundo, también el carisma de la autora. ¿Sí? En esta cosa no hay mucho secreto.
Bueno, yo Tú no creo hiciste, que... no hiciste un marketing intenso en toda la esquina con un... No. No, entonces... Hice hojitas, panfletos y las fui repartiendo en los cafés, así como les puedo dejar mis panfletos porque voy a vender mi libro. Yo creo que la gente era como, ya, bueno. Entonces algunos llegaron por eso. El lanzamiento ayudó bastante y los niñitos, porque muchas familias compraban el libro, se lo mostraban a sus amiguitos y llegaban buscando el libro del gatito. Entonces... También tuve la fortuna de poder estar ahí en el stand todo eso. De hecho, si tú te acuerdas, el primer día de la FILSIC llovió. Sí, tuvimos que cerrar temprano. Cerramos ese día, fue un desastre. Fue un desastre y yo me acuerdo que no me voy a acordar que todavía no vendí ninguno. Y yo estaba ahí con mis 150 libros, no vendí nada. Y mi mamá dijo, ¿cómo te fue hoy día? No vendí nada, mamá. Yo dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué voy a hacer con todos estos libros? Ahí está lo culpable de cerrar la feria ese día. Y a partir del segundo día ya empezó a hacer algo... Empezó a tomar vuelo solo y la verdad es que fue una experiencia que tomé con harta humildad porque como tú dices, yo tenía perfectamente claro que no soy una escritora así como con una carrera literaria detrás, mi libro no lo conoce nadie, a mí no me conoce nadie, entonces yo creo que logré transmitirle a las personas en la feria el gran cariño que tengo por esta obra, el amor que hubo detrás de su creación y el mensaje que trata de transmitir. Y vamos al libro. Dinos de qué se trata el libro para que la gente lo Una conozca y lo inquietud en siga la comprando. familia. Sí, este es un libro que pareciera ser un libro infantil por las características que tiene, por los colores, como tú decías, las ilustraciones. Está ilustrado en papel cuché brillante en todos los capítulos, con ilustraciones a color, bien tiernitas. Ilustraciones que son hechas por mí. Sí. Encima. Sí, entonces uno ve, un libro con ilustraciones debe ser un libro para niños. Pero la verdad es que es un libro para niños desde los 8 hasta los 108 años, porque el mensaje que trata de transmitir es algo bien transversal a cualquier etapa de la vida. Este libro, sin spoilear a nadie, es un libro, como decía Patricio, narrado por un gatito. Y este gato nos cuenta, básicamente al comienzo de la historia, que él es un gato muy feliz. Tiene una vida maravillosa y él no conoce nada más que ser amado y mimado y regalón. Y él empieza a contarnos lo maravillosa que es su vida y su experiencia en este mundo. Pero todo cambia el día en que algo pasa, una intrusa llega a su familia, por eso el título, y este mundo perfecto de este animalito empieza a derrumbarse. Llega otro gato, digamos. No lo sabemos, eso es parte de lo que no queremos spoilear, pero llega otro integrante a la familia. El mundo perfecto de este gatito empieza a cambiar completamente después de estos eventos que él no esperaba y que no entiende tampoco, y que él los vive como algo terrible. Y esto es súper importante porque nosotros como humanos y lectores entendemos que lo que está pasando de hecho es algo muy cómico, incluso puede ser tierno y de terrible no tiene nada, pero la experiencia de este personaje sí es vivirlo como algo terrible y eso nos hace empatizar mucho con cómo a veces las experiencias que viven otras personas incluso a nosotros pueden parecernos quizás cosas que no son tan graves, pero para ellos lo son. Y desde el punto de vista del gato, lo que está pasando es una catástrofe, desde el punto de vista del humano lector es como, ¡ay, qué tierno! Entonces, este gatito, a través de la historia que él nos cuenta, de una forma que es intensa pero es también muy cómica, el gato tiene hartas características que lo hacen un personaje muy adorable, él nos empieza a mostrar cómo inevitablemente tiene que empezar a adaptarse al cambio de estas nuevas circunstancias que están ocurriendo en su vida. Hay otros personajes, por supuesto, dentro de la historia, está su hermanita Samantha, que es otra gatita que tiene hartas particularidades también. Y este gatito nos muestra básicamente una historia de adaptación al cambio, a través de la resiliencia, a través de la aceptación, a través de la aceptación de cosas que escapan a nuestro control. Y también trata de darnos el mensaje que muchas veces nos resistimos a ciertas cosas en nuestra vida que pasan o que nos pasan, la verdad, sin que nosotros las busquemos. Y que si inicialmente bien pueden parecer cosas terribles o cosas que pueden descuartizar nuestro mundo como lo conocemos, si nos abrimos a esas nuevas experiencias, aunque suene cursi, si nos abrimos con el corazón, si tratamos efectivamente de practicar la aceptación y mirar con otros ojos, esas cosas que en un comienzo parecían terribles pueden terminar siendo cosas maravillosas para nosotros. A veces pueden terminar siendo incluso una de las cosas más maravillosas en tu vida, que es como el que le pasa a esta familia. Yo cuando leí el libro, o sea, uno queda con una mezcla bastante especial, ¿ya? Porque efectivamente cuando uno la primera cosa uno piensa que es un libro infantil, ¿ya? Además tiene formato libro infantil, diseño libro infantil, gráfica libro infantil, y uno que trabaja en el mundo de la literatura inmediatamente ya esto es libro infantil.
pero no es necesario. Un niño de 5 años no se andaría medio perdiendo un poco este tema de esta historia. ¿Ya? Más bien se quedaría con la gráfica, con las ilustraciones y el gatito lindo, pero no entendería mucho el trasfondo de este libro. Este es un libro que yo te diré más pensado en adultos, ya jóvenes adultos. ¿Ya? De hecho. ¿Por qué quisiste escribir esta historia que tú hablas de la adaptación al cambio? Sí. Llevaban dos personajes que son estas mascotas, estos gatos tan maravillosos. ¿Por qué esta lógica? Porque yo me imagino que tú pensaste primero en lo que querías entregar y después te fuiste o pensaste primero en los gatos y te derivó la historia. ¿Cuál fue la...? La verdad es que el libro fueron varias cosas que conjugaron en un mismo momento. Personalmente estaba pasando por una circunstancia personal y familiar muy dolorosa, una enfermedad de una persona que yo amaba muchísimo y que eventualmente falleció. Eran momentos muy duros y de alguna forma busqué cómo lidiar con esos sentimientos de tristeza y de desesperanza propia de una enfermedad como la demencia. Y por otra parte, tengo a mis gatitos, una familia muy linda. ¿Cuántos gatitos tienes? 3. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en mi familia real de gatitos también para no spoilear a nadie, pero esta historia, lo que está escrito en este libro está basado en hechos reales. Los personajes, todo está basado efectivamente en la historia de mi familia. Y hay muchas cosas que sucedieron al momento de adoptar a los gatitos y en los años siguientes que eran extremadamente cómicas. O sea, valía la pena verlas y yo decía, esto es como para escribir una historia. Y siempre lo decía como broma. Pero la verdad habían tantas características de estos animalitos, de cosas que ellos hacían, cosas que, bueno, todas las personas acá que tengan gatos o perros o cualquier mascota puede saber que cada uno es distinto. Sí, tienen sus propias personalidades, hacen sus propias cosas. Totalmente, y son divertidos los gatos. Sí, te dan mucho material. Sí, totalmente. Entonces había tanto de dónde sacar ideas que en medio de esa tristeza empecé a buscar algo que me hiciera estar mejor. Y empecé a escribir estas historias chistosas de mis gatitos. Pero fue una sensación muy extraña porque me acuerdo que un día simplemente me senté a escribir. Dije, voy a escribir estas cosas que yo me acuerdo que han pasado con mis gatos. Y me senté un buen rato con la página en blanco del computador. Y de repente tuve una sensación como de recordar algo. Como recordar las palabras, a eso me refiero. No fue como esforzarme mucho por decir, a ver, ¿cómo empiezo a partir esto? Sino como que me quedé callada y de repente como que sabía. Y como que la historia ya estaba escrita en alguna parte, yo la estaba la historia trayendo llegó a ti, algo así. Fue impresionante, como fue muy rápido la escritura del libro. Esas cosas son mágicas, eso cuando sucede es mágico, ¿ya? Yo no soy escritor, yo escribo poesía, ¿ya? Y de repente, no sé, de repente voy a estar 2 días tratando de escribir algo, no pasa nada, y de repente en 20 minutos te escribí un paso. Y son esos momentos, esos instantes en los cuales te viene la lógica. Y uno tiene dos posibilidades, o lo toma o lo deja pasar, ¿ya? Y si lo tomas puede suceder algo maravilloso, si lo dejáis pasar después vais a tratar de volver a revivirlo y no es lo mismo, ya no vais a volver nunca al sentimiento, al instante, a la inspiración viva que hay. Sí, fue a ti te llegó así y empezaste a escribirlo de una. Sí, no lo escribí todo en un día, por supuesto, pero empezaste ya a darle contexto. Yo creo que en 2 meses estaba el libro escrito entero. Y la verdad es que habían escenas que eran tan cómicas y yo de repente estaba escribiendo, me decían, ¿qué pasa? Es que lo que va a pasar es muy chistoso. Y yo decía, ¿qué va a pasar? Es que es algo como esto. Y ya como que empezaba a formarse como adelante mío. Y yo le iba dando forma nomás. Y habían muchas escenas muy chistosas que yo me las imaginaba en mi mente cómo se verían. A mí me encanta el cine. Y me lo imaginaba casi como siendo el director de una película. Dije, yo pondría la cámara acá y enfocaría esto de esta forma. Entonces dije, ¿y si los dibujo? Porque la escena está acá en mi cabeza. Yo sé cómo se vería esto, así que... Es otra cosa que más encima, mi hermana, vamos a seguir viendo la historia, pero más encima que tú hayas hecho la ilustración, solo para mostrarle alguno de los dibujos a la cámara, si es que la cámara me lo permite. Sí. Mira por favor la maravilla de la ilustración, ¿ya? ¿Esto lo hiciste a mano? ¿Lo hiciste con programa, software? Con un programa digital. Con Mira, ayuda de... La maravilla de la ilustración, que le da mucho sentido, porque hay muchas veces que la ilustración te saca. Yo he tenido libros en los cuales está escrito y la ilustración es una cosa más bien surrealista, a veces hasta abstracta, y te saca un poco, de que analizar la ilustración con esto y te saca la historia más allá, que puede ser un complemento. Pero aquí la ilustración aporta aún más la magia de este libro. Esa es la parte maravillosa. Sí, fueron pensadas exactamente así, porque a medida que iba escribiendo me imaginaba la escena en mi cabeza y las ilustraciones trataron de ser eso precisamente.
Y que la ilustración ya es... Ilustrar un libro ya es una técnica. Ilustrar un libro ya es un mundo. ¿Ya? Ahora, entendiendo las tecnologías que tenemos actualmente, yo hice una primera versión de este libro de la cual existen solo 4 ejemplares que están hechos completamente a mano. Y Quiero verlo. Lo vas a ver. Y las ilustraciones son muy diferentes. Estas nuevas ilustraciones del libro que finalmente saqué al público en la Filsic están hechas las dibujé yo en una plataforma de ilustración digital que se llama Krita, que es un programa gratuito, pero también me apoyé con una plataforma de inteligencia artificial. Cada bosquejo que yo hacía lo pasaba a una plataforma, la plataforma le daba algún aspecto diferente, yo lo volvía a descargar, yo creo que solamente en la creación de Benito, que es el personaje principal, me demoré 2 meses. Entre trabajar y volver a trabajar y volver a hacer. Demoraste 2 meses en la ilustración y creo que... No. En crear el personaje. ¿Crear el personaje? En ilustrar el libro entero me demoré 1 año y medio casi. Dentro de los cánones también posible, porque la verdad es que esto no es que tenga una ilustración, tiene un montón de ilustraciones. ¿no? Sí, claro. Y cada página y media tiene una ilustración y que te contextualiza, y que tú no necesitas imaginarte el gato necesariamente, sino que lo ves acá. Sí. Es una cosa maravillosa. Y más encima le agregaste inglés, sí. Español e inglés. ¿Por qué le quisiste agregar la traducción al inglés? Más allá, yo puedo imaginar un montón de razones, ¿ya? Sí. Pero ¿por qué fue tu razón de incorporarlo bilingüe? Porque es bilingüe. Bueno, a mí me encantan los idiomas. Sí, estás estudiando francés, me dijiste. Sí, actualmente sí. Me encantan los idiomas, me encantaría llegar a ser políglota, hablar todos los idiomas que pueda. Pero hablo inglés desde muy pequeña porque mi mamá me enseñó desde muy pequeña. Mi mamá es bilingüe y desde que tengo memoria que ella tradujiste? No, mi hermana. Mi hermana es intérprete, María Cristina. Y ella tradujo el libro. Ella estudió eso, entonces se lo pasé a ella igual para que me ayudara con la traducción. De hecho está ella en los créditos también. Sí, la traducción de una cosa simple. Hay frases y oraciones que si tú no lo contextualizas bien en inglés no se entienden. Y bueno, como yo aprendí a hablar ese idioma desde tan pequeña, para mí siempre ha sido un idioma muy familiar y la verdad es que ha sido muy útil en todo término. Ha sido muy útil en mi carrera, ha sido muy útil en temas de diversión, de esparcimiento, de todo. Entonces, actualmente he visto que hay mucho más interés por aprender el idioma inglés, pero también para muchas personas es algo que se hace bien complejo. No es muy amable para ellos cómo el idioma se presenta y lo encuentran bastante tedioso. El inglés no es un idioma difícil comparado con el español, por ejemplo. Claro, tiene una estructura gramatical mucho más básica, pero para muchas personas que no lo hablan, el sonido, muchas cosas se hacen muy difícil. Entonces dije, si es que puedo presentar este idioma a través de una historia como esta, con el texto en paralelo, o sea, está escrito en español y en inglés, uno al lado del otro. O sea, puede no saber nada de inglés, pero ya comparando los 2 textos puede hacerse una idea de cómo se dicen las cosas. O sea, me pareció que era una buena oportunidad como para poder abrir el idioma a más personas, acercarlas de una forma bien amistosa. A ver si por ahí engancha. No, por supuesto. Porque creo que es una herramienta muy útil. Por supuesto, no, sí, tiene muchas sorpresas este libro. ¿Tiene un final bonito? Sí. Lo primero que me preguntar, que de repente tú tenías algún libro, tiene una parte muy bella y tiene un final... Tiene un bonito final, ya para que la gente también... No se desanime, sí. No se desanime, porque ya son figuras que tú viendo la carátula te enamoráis de los gatos. Y tú esperas que no les pase nada malo, sí, ¿no? Porque uno es amante de los gatos, y yo también amo los gatos profundamente. Sí, entonces, tiene un final lindo. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido a ti con esto, con tu público lector? ¿Te ha escrito, te han dicho cosas? ¿Qué es lo que ha dicho la gente que ha comprado este libro para contigo? Bueno, cuando lo he vendido en las ferias, la verdad es que he tenido un feedback muy bueno. Las personas en general a veces pasan y les ofrezco el libro de nuevo porque son tantas personas que ya no me acuerdo todas las caras. Y digo, ¿quiere comprar el libro? Y me dicen, ya te lo compré. Y dije, ¿y le gusta? Y dicen, sí, me encantó. ¿Pero te han escrito a posterior después de leerlo y todo? Por Instagram algunas personas. ¿Ya? Más que por WhatsApp, por Instagram. Actualmente yo vendo el libro por ahí. Entonces, en la Filsic me acuerdo que llegó una señora y me dijo, gracias por escribir este libro. Y ella precisamente estaba pasando por una situación un poco compleja. Y dice que se identificó tanto con lo que le estaba pasando a este gatito. Claramente no era la misma circunstancia, pero estamos hablando del cambio y el cambio nos pega en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser un duelo, puede ser una mudanza, puede ser la llegada de alguien o la pérdida de alguien. Y esa señora dice, lloré de principio a fin. Pero si no es un libro triste, me dijo, pero es que me emocionó mucho. Y había otra persona que me dijo, a mi hija no le gusta leer, pero leímos tu libro en una noche, me dijo, y quiere que se lo lea todas las noches ahora, así como...
pero gracias, me dijo, porque ya no leía antes. No, eso es maravilloso. Cuando tú Entonces, tienes fue genial. un feedback del público, el público te dice, sí, está bonito, me gustó, te entrega elementos Sí. ya para poder de un otro modo saber que lo que estás haciendo está bien. ¿Ya? Sí, eso Porque fue muy bonito. eso es fundamental, saber que lo que estoy haciendo está bien enfocado, le gusta al público, porque más allá del éxito de venta, y te insisto, solamente un detalle, ¿cuántos libros has vendido ya de este? 352. En poco tiempo no es una cifra menor para un libro que no tiene una industria editorial de por detrás, con margen de publicidad, con distintas cosas, con book trailer, con representantes, lo ha vendido sola. Sí, básicamente. Por eso yo cuando partimos esta entrevista dije, el libro es maravilloso, pero también la autora por detrás tiene algo que es muy, muy especial, que es cómo llegar al público para encantarlo con esto. Más allá que uno se encanta con los gatitos, que son maravillosos y todo, pero hay varios libros de gatos. Ya, yo tengo varios. No el primero. El encantamiento va por la forma con que tú abordas el tema, cómo abordas toda la gente, cómo te cree. La credibilidad para un escritor es fundamental. ¿Ya? Porque un escritor que le puede escribir historias de gatito tierna todo y es un papanata, la verdad es que cuesta mucho hacer el vínculo y el link con ese tema, ¿ya? Pero yo creo que tú llegaste muy bien al público porque lo abordas bien, y he tenido también y he escuchado muy buenos comentarios sobre el libro tuyo. Qué bueno. Y de hecho te lo dije la otra vez, tiene que venir la segunda parte, porque obviamente cuando te di un libro exitoso que además queda abierto, no es que tú cerraste el capítulo ya y vivieron felices para siempre y listo, ya no se cree nada, sino que quedó abierto lo que viene. Poder, hacer una segunda parte, esto creo que es un tremendo desafío. ¿Estás abordando ese desafío? Sí y no, algo así. Estoy empezando a escribir otro libro. ¿Ya? No de los gatos, sí. No, pero tiene varias similitudes con este. En primer lugar, también está escrito en primera persona y también el narrador es un animalito. Es una historia completamente distinta. Quizás emocionalmente incluso va a ser un poco más fuerte que esta, por la temática que trata es distinta. Y los conflictos centrales de la historia también, pero igualmente es una historia que es bien cómica y muy emotiva. Voy a estar atento a eso, Sí. Voy a estar absolutamente atento a eso. ¿Tú la revisión editorial la haces con alguien? ¿Alguien te revisa este tema en términos editoriales? Sí, que no, que hay que agregar, sacar. Amigos, familiares, en este momento no tengo editorial. Ya, lo vamos a trabajar a través de editorial física. Voy a trabajar sí, vale la pena. ¿Ya? La verdad es que a mí una de las cosas que más emoción me causó fue efectivamente después el comentario de los lectores, porque como tú bien dices, claro, es mi obra, yo la conozco, tengo muchísimo cariño por esta historia, sobre todo porque se trata de la historia que vivieron mis gatitos. O sea, hay muchas cosas que me hacen querer mucho este libro. Entonces, claro, para mí venderlo no es difícil en el sentido de que tú dices, puedes convencer a los lectores, claro, porque yo creo en lo que estoy vendiendo. Sí, totalmente. Yo creo en la calidad de la obra y en la profundidad de la historia y el mensaje que trata de transmitir. Pero eso es una cosa, pero que después la persona lo lea y después vuelve y me dice, me gustó mucho, eso para mí fue como el mensaje que estoy tratando de transmitir no solo es bonito para mí, sino que efectivamente la gente lo está recibiendo desde un lugar donde efectivamente los mueve. Bueno, eso te habla de que tienes un talento con este tema. Aparece. ¿Ya? Porque en el fondo no es fácil conjugar lo que uno escribe, lo que lee y lo que la gente siente. ¿Ya? Pues Sí. son tres cosas distintas, a veces no conversan. Y cuando conversan en esto, confluyen en algo que es maravilloso como este libro. Que yo, de verdad, les digo a la gente, para mí es un tremendo aporte este libro, un tremendo libro. Y un descubrimiento, uno de los descubrimientos importantes que tuve este año fue este libro. ¿Ya? Muchas gracias. Y también a ti, María José Seguí. ¿Podremos ver el 2026 el otro libro? Espero. ¿Te vamos a ver en la FILSIC 2026? Sí, absolutamente. ¿Vas a tener más libros para vender? Siempre tengo más libros para vender. Sí. Tenemos que tenerlo en la librería. Tiene que estar en la plataforma, en nuestro café literario, tiene que haber este libro. Y podemos hacer cosas distintas, inclusive con instituciones de gatos, porque hay varias cosas que uno puede hacer con esto. En el fondo creo que el amor por los animales es algo muy maravilloso, ¿ya? Y el amor por los animales, las mascotas, especialmente los gatos, la gente que amamos los gatos, cuando uno va a empezar a leer este libro, o sea, si eres amante de los gatos no vaya a poder dejarlo, ¿ya? Eso es algo absolutamente así, ¿ya? Porque tú te ves identificado
a lo mejor no tu gato, pero otro gato lo estáis viendo que está haciendo esa lecera. Entonces, ese tipo de cosas con el mundo animalista, con este tipo de obras que te interpreta, creo que genera una dualidad bastante provechosa y bastante virtuosa. Y creo que sería interesante de repente empezar a acercar ese tipo de cosas, hacer más performance, ¿ya? En el buen sentido de la palabra performance con este tipo de temas, porque creo que tú eres una autora que hay que darte a conocer, ¿ya? Gracias. Porque tú has hecho el trabajo sola. Sí. Y has hecho un trabajo sorprendente, ¿ya? Y creo que también uno tiene que tratar de apoyar en todo. Esta es la primera parte entre páginas, esta es en la Filsic, tratar de apoyar tu segunda edición como editorial, con el apoyo editorial, con el apoyo de todo. Pero yo creo profundamente en esto, ¿ya? Muchas gracias, y créeme que no necesariamente creo en mucho ya. Sí, creo, porque lo vi. Sí, yo te agradezco muchísimo. Vi cómo vendí, vi cómo la gente iba y te decía me gustó. Y eso no es algo habitual, ¿ya? Para un autor desconocido y para un autor primerizo. No es que te tengan millones de libros por detrás y en este le pegaste el palo al gato, ¿ya? Es tu primer libro y de repente que ocasionó eso, creo que hay una dualidad ahí bastante interesante y que hay que profundizar, ¿ya? Muchas gracias. María José, te voy a dejar un minuto sacarlo al mundo para que tú le digas a la gente, ¿ya? Hables con la gente, ¿por qué tiene que leer Una intrusa en tu familia? ¿Por qué tiene que seguirte a ti? ¿Y por qué, tiene que comprar este libro? ¿Y dónde lo encuentra? ¿Ya? Sí. Bueno, si yo pudiera hablarle a las personas que están viendo este podcast, yo les diría que este libro les va a traer felicidad. ¿Y qué es lo que todos buscamos en el fondo? El libro habla a cualquier persona que haya vivido o esté viviendo o vaya a vivir un cambio en su vida. Entonces, a través de una historia bastante simpática y cómica, pero también intensa, nos habla a todos de algo que en algún momento en nuestra vida vamos a vivir, pero lo hace de una forma donde te hace comprender que las principales herramientas que tenemos para enfrentar el cambio, que es algo inevitable, son principalmente la aceptación de las cosas que no puedes controlar y la apertura a nuevas experiencias y dejarse un poco sorprender por la vida. Incluso a las cosas que nos resistimos, incluso a las cosas que pensamos que son terribles, que déjalo ser y a veces la vida te sorprende con cosas maravillosas. Es un libro para cualquier edad que te va a robar más de alguna risa. Así que yo creo que tiempo invertido en leer este libro vale la pena. ¿Dónde lo podemos encontrar y dónde lo podremos encontrar después? Actualmente, bueno, como mencionó Patricio, yo gestiono sola mi libro, así que lo vendo a través del Instagram, que es Una intrusa en la familia, con un puntito entre cada palabra. Intrusa.en.en la familia. Y próximamente va a estar a la venta también en la librería Filsic y en la Filsic del otro año. Ya lo sabe usted, ¿ya? Traté por lo menos en este podcast de hablar mucho más de la obra, porque creo que la obra habla por sí sola, ¿ya? Personalmente recomiendo mucho esta lectura, creo que es muy linda la lectura, ¿ya? Es maravillosa, tiene una magia especial esta lectura. Entonces creo que es algo que había que poner en valor. Vamos a seguir conociendo y vamos a seguir escuchando mucho María José en esta lógica de una doctora, una médico que está escribiendo un libro de gatos, que es algo un poco habitual, pero que para mí resulta muy encantador. Así que yo te agradezco la visita aquí, María José. Creo que voy a esperar ansioso la segunda parte, la segunda entrega, ¿ya? Y obviamente te vamos a apoyar como plataforma cultural Filsic en nuestra librería, en nuestro café, en nuestra feria, para que esta obra siga llegando a más gente. Tienes todavía stock, ¿cierto? Sí, tengo Ya. stock. Eso es fundamental, que de repente uno lo bota y ya no hay nada más que hacer, ¿ya? Sí, me pasó ya, así que ahora siempre tengo stock. Sí, entonces sí, porque tú eres la mejor vendedora de tu obra, además, ¿ya? Eso no hay nada más. Cuando uno está convencido, no hay nadie mejor que uno que esté convencido para Sí. vender lo que uno tiene, ¿ya? Exactamente. Y cuando le pone el convencimiento y la pasión, como tú, porque también he puesto convencimiento y pasión en el proyecto que hacemos, mucha pasión, y cuando uno le pone pasión se nota, ¿ya? Sí. Entonces, María José, te agradezco mucho tu visita. Te ¿ya? agradezco a ti, Patricio, por tenerme en tu podcast. Sé que vamos a seguir conociendo y sabiendo mucho de ti. Y espero dentro de poco tener el libro en la librería para promocionarlo y hacer actividades allá. Así Sí, que claro. esté atento a la plataforma cultural Filsic a través de nuestras redes sociales asociadas a Filsic Antofagasta, porque vamos a seguir difundiendo este tema. Ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos después con, bien Alfredo Gutiérrez, ¿no? Nuestro
Alfredo Gutiérrez es el rockstar del programa, nuestro recomendador de libros. Cuando me ha tocado recomendar el libro a mí, bajamos el rating por allá al suelo. Cuando viene Alfredo, subimos el rating acá. Es un gran personaje Alfredo Gutiérrez. Veamos qué nos trae hoy día de recomendación de libros, qué nos quiere decir Alfredo. Estamos contigo mientras despedimos a María José y volvemos enseguida. Hola, vamos con la recomendación de hoy, 2 textos. Y empezamos con José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y una de sus obras cumbres, famosa y tremendamente importante, que se llama Ensayo sobre la ceguera. Y dice acá: una ceguera blanca se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos por la ciudad, los ciegos deben enfrentarse a lo más primitivo de la especie humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. ¿Y qué cuenta esta historia? Tal como dice este preludio, imagínense, ¿cierto?, que de la nada las personas perdemos la visión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos al mundo? Desde las cosas más nimias como tener alimentos, electricidad, que funcione todo, las cañerías, el agua, ir al baño, tirar la cadena, todo el mundo se detiene, no se sabe por qué, no nos lo explican. Entonces la gente va perdiendo esta ceguera no de golpe y porrazo, como se decía antes, sino es paulatino. Por tanto, a todas aquellas personas, a los primeros que han perdido la visión, los encierran en una cárcel. Entonces, gran parte de la narración transcurre en esta cárcel, donde se les alimenta y se les trata como primero como enfermos, después casi como enfermos terminales, leprosos, y después casi como delincuentes a través del Estado. Entonces, es súper entretenida la novela porque nos va contando cómo se forman grupúsculos, y dentro de la misma cárcel ya hay un grupo a los que les dejan la comida así como en un lugar lejano, ¿cierto?, el Estado, la policía, carabineros, porque puede ser contagioso, no lo saben. Entonces no tienen contacto con lo que ocurre adentro, y adentro hay grupúsculos que se toman el poder y acumulan la comida. O sea, inmediatamente aparecen los instintos más terribles de la humanidad, que tienen que ver con no solamente sobrevivir, sino avasallar y un poco no importando lo que pasa con la comunidad reducida que está en la cárcel y el ser humano. Entonces es una novela desde ese punto de vista bien compleja, y su protagonista, una mujer, puede ver. Spoiler, no se preocupen que está al comienzo. Ella es una de las pocas personas que puede ver, entonces entiende lo que está pasando, pero no se delata, no se transforma en una mesías, ¿cierto?, en una persona que quiere liderar ni adquirir poder, sino ella simplemente quiere sobrevivir de la manera más indiferente respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces es terrible porque, ponte tú, la gente que tiene ahí acumula la comida dentro de esta cárcel, le dice al otro: oye, ¿tú quieres comida? Sí. Me siento con ganas de amor, dame un poco de amor. Hashtag no es amor, es sexo brutal. Entonces violan a las personas por intercambio de agua y de víveres. Entonces es realmente una novelita que nos va mostrando la peor cara de la humanidad. En algún momento ellos finalmente salen de la cárcel porque no les llevan más comida, ¿no? Y se dan cuenta que el tema de la ceguera se propaga en el mundo y todo el mundo está ciego. Así que súper recomendable. Hubo una adaptación al cine también, que fue protagonizada por Julianne Moore, esta tremenda actriz. Así que para aquellas personas que quieran complementar la lectura de esta obra, pueden revisar ese trabajo. Y la segunda obra que queremos revisar es de Kafka, El proceso. Dice:
Franz Kafka, nacido en Praga en 1883 y muerto en Viena en el 24, es uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo. Ahora, ¿cierto? Porque en su momento, trabajando en un empleo miserable, nadie lo tomaba en cuenta. Él conocía su talento, pero nunca fue la estrella que él esperaba, en la que esperaba convertirse. Su novela El proceso, quizás su obra principal, es seguramente un producto de vivencias personales. Y comienza así. Capítulo primero, K, que es el protagonista, es detenido. Charla con la señora Grubach después de la señorita Bernstein. Posiblemente algún desconocido había calumniado a Joseph K. o José K. Pues sin que éste hubiese hecho nada punible, fue detenido una mañana. La cocinera de su patrona, la señora Grubach, que diariamente le llevaba el desayuno a la cama, no apareció aquella mañana. Era la primera vez que ocurría esto. K esperó aún un momento y miró apoyado sobre su almohada a la anciana que vivía frente a su casa, quien la observaba con una curiosidad desusada. Después, extrañado y hambriento, al mismo tiempo, pulsó la campanilla. Y en ese mismo instante llamaron a la puerta y entró en su dormitorio un hombre al que nunca había visto en su casa. Era un personaje esbelto, de aspecto fuerte, enfundado en un traje negro y ceñido, parecido a una indumentaria de viaje, en el cual se advierten pliegues, hebillas, bolsillos, botones y un cinturón. ¿Y qué sucede? Que este señor, con otro que lo esperaba afuera, lo toman detenido y le dicen: José K., usted está detenido. Y él pregunta: bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? No sabemos. Solamente nuestra orden de detenerlo. Entonces lo toman y se lo llevan a un edificio que es la representación más totalitaria de este estado burocrático, donde nadie sabe explicarle muy bien dónde está, por qué está ahí. Y los tipos estos que lo tomaron detenido lo dejan en una oficina, viene otro burócrata y le dice: ya, usted es tal persona, sí, estamos revisando los antecedentes, y se transforma entonces página tras página en una angustia terrible de una persona que no sabe qué ocurrió con su vida. Oye, sí, efectivamente, El proceso probablemente es su obra cúlmine. Nosotros conocemos obras como América, como El castillo también, y yo diría que su obra más famosa es La transformación, ¿cierto? ¿La transformación, Jocelyn? Sí, La transformación. Bueno, La transformación, ¿cierto? Los que están viendo ya saben a lo que me refiero. Después nos mandan por Instagram: señor, ¿de qué está hablando? De la novela se llama Metamorfosis. Gracias, me acordé. Oye, terrible la novela, porque es la angustia de una persona que está enjuiciada sin saber qué. Entonces es una representación de un fenómeno que después se transformó a través de su apellido en una esencia de lo que no se entiende, que es lo kafkiano. Entonces, cuando usted escuche a alguien decir: esta situación es kafkiana, tiene que ver con este concepto de no saber qué ocurre, ni por qué me ocurre, ni por qué me enfrento a estas vicisitudes. Oye, esta es una obra sin terminar, pero tiene un final, que no lo vamos a spoilear, pero representa, como les decía, una tremenda visión de la humanidad frente a este medio ambiente que nos persigue y que nos atrapa y que nos deja en un edificio que es agobiante. Oye, Kafka siempre es importante de leer. Bien, esas fueron nuestras dos recomendaciones: El proceso de Kafka, o Kafkita como le llaman algunos, y José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Tremenda obra. Nos vemos.